Los lavaderos de la vecindad. ¿Están listos para esto? Hola, me llamo Norma y quiero compartirles una experiencia sumamente perturbadora que me tocó vivirla personalmente, ya que la señora de la que les hablaré era mi vecina. Su vivienda estaba en la parte de enfrente, solo nos separaba el patio. Tenía contacto con ella porque algunas niñas nos llamaba para compartirnos cuando horneaba algún pastel o hacía gorditas de nata. Ya era una señora muy mayor que vivía con su hija, su yerno y sus 2 nietos. A la señora le llamábamos Doña Tola. En aquel tiempo no supe su nombre, aunque tenía aproximadamente como 9 años. Solo escuchaba cómo le llamaban y entonces yo hice lo mismo. Tenía, por lo que yo supe, ya muchos años viviendo en la vecindad. Se decía que ahí habían nacido sus nietos, que ya eran unos jóvenes, así que era bien conocida por todos Doña Tola. Lo que se acostumbraba en esa vecindad a hacer por las señoras amas de casa era apartar muy temprano los lavaderos, ya que eran pocos e insuficientes para todos los inquilinos de las viviendas. Entonces, había incluso que apartarlos desde una noche antes colocando la ropa en el lavadero que se utilizaría, o salir en la madrugada a empezar a lavar. Una de ellas era justo Doña Tola. Siempre procuraba ocupar el mismo lavadero y para esto se levantaba a las 5 de la mañana y sacaba su ropa. Nos dábamos cuenta porque prendía su luz que nos daba justo donde quedaba la cama de mi hermana y mía. Entonces, al momento se escuchaba la llave que abría para que se empezara a llenar la pileta del lavadero. Eso era cosa de al menos 3 veces a la semana. Procuraban las señoras no dejar que se les juntara la ropa, pues necesitaban turnar los lavaderos para todas. Eso era un poco complicado, así que teníamos que escuchar el agua correr del lavadero y la luz que nos daba directo desde temprano como relojito, porque eso sí, la señora era muy puntual para salir a lavar. Esto era cotidiano en la vecindad. Más tarde, ver tender a las señoras en los cables o afuera de sus viviendas si tenían algún lazo o espacio suficiente. No se vivía mal a pesar de muchas cosas, de la precariedad entre más detalles. Sobre todo antes, cuando todavía vivía el dueño de la vecindad, cuando sus hijos se quedaron con ella, todo empezó a cambiar. Y antes de que nosotros nos fuéramos de ahí, sucedieron muchas cosas más. Una de ellas fue el deterioro de la señora Tola, pues ya con los años le costaba más trabajo hacer las cosas y sus nietos le decían que ellos le ayudaban, pero la señora decía que aún tenía fuerza suficiente. Era de esas señoras que les gustaba hacer de todo y muy fuertes, pero ya con su avanzada edad le era más difícil y es por lo que a las niñas de la vecindad nos llamaba para ayudarle en algunos mandados o para ayudarle a sacar sus utensilios para realizar sus exquisitos dulces, pero con el tiempo todo empezó a cambiar. Un día escuché que la señora se puso mal y le llamaron al médico. Lo vimos entrar las niñas y los niños que estábamos por coincidencia en el patio. El médico se quedaba un rato y después veíamos a su hija o a alguno de sus nietos acompañar al doctor a la salida. Así pasó por un tiempo. La veíamos que se reponía y después recaía de nuevo. Ya era cotidiano que viéramos pasar al médico, pero un día nos dio un susto, pues la señora Tola llamó a uno de los niños a su vivienda. El niño tocó para entrar cuando solo escuchó desde adentro que la señora Tola le dijo que se diera prisa y que fuera por el padre de la iglesia que teníamos más cercana a la vecindad. Ya lo conocíamos y no teníamos que atravesar ninguna calzada peligrosa, así que este niño se dio prisa para ir por él. Todos nos preocupamos por la señora Tola y cuando los adultos supieron lo que ella había pedido, aún más. No tardaron mucho en volver tanto el niño y el padre. Platicaba con algunos vecinos para decirles que había sido llamado por Doña Tola, así que se dio prisa para tocar. Entró y tardó bastante. Mi madre salió y nos pidió a mi hermana y a mí entrar a casa, así que por esa tarde no supe más de Doña Tola.
Al día siguiente escuché que una vecina le dijo a mi madre que el padre vino a ver a doña Tola porque ella sintió que no llegaba a la noche. Pero no fue así, pues amaneció y estaba mejor que en la noche. Era un episodio que pensaron era porque la señora debió sentirse muy mal, pero se sentían más tranquilos de que solo fuera un susto. Así ocurrió un par de veces más. Unos vecinitos iban por el padre, venía a darle los santos óleos a la señora Tola y después estaba completamente repuesta. De cierta manera se estaba haciendo cotidiano, pues siempre mencionaba lo que al mes siguiente a mí me diría también. Estaba una tarde con una niña y mi hermana. Mientras jugábamos, escuchamos un grito que venía de la vivienda de doña Tola. Entonces nos acercamos y yo más. La señora me tenía confianza, por lo mismo de que seguido la visitaba para ayudarle con lo que necesitara. Pero aunque era niña, me preocupé mucho de escuchar que llamaba a sus nietos o a su hija. Supuse que se había quedado dormida cuando salieron. Entonces le dije mi nombre y que si necesitaba algo. Doña Tola me dijo que fuera rápido por el sacerdote, que urgía que fuera, pues ya estaba llegando su final. Yo salí corriendo para la iglesia, le avisé a mi hermana para que supiera dónde iba, y esto se lo comunicara a mi mamá, para que no se preocupara. Así que corrí, pero no contaba con que iba a empezar a llover, pero encontré al padre y le dije lo de siempre. Doña Tola lo llamaba con urgencia. El padre se quitó deprisa la sotana y agarró su maletín negro y salimos pronto, no sin antes decirle que estaba lloviendo. Ya era un padre de edad madura también, y me contestó que si nos dábamos prisa, Dios nos iba a proteger de la lluvia, y no llegaríamos remojados a la vecindad. Así que en verdad caminamos deprisa tanto por la lluvia y más por doña Tola. Aunque el padre ya sabía lo que tenía que esperar como siempre, no podía confiarse. Entonces nos apuramos y llegamos a la vecindad. Corrí y le dije a doña Tola que ya estaba el padre, y después me despedí y fui a mi vivienda para quitarme el vestido húmedo y que no se preocupara mi familia. Esto ocurrió así un par de veces más. Días después, otra vez llegó el sacerdote de nueva cuenta sabiendo que la señora Tola, al par de días de nuevo estaría mejor, pues parecía que no quería morir aunque ella decía que le faltaba poco, aunque un día de tantos sería la última vez que acudió el sacerdote a su vivienda. Esa noche lluviosa todos en la vecindad no podíamos creer que en verdad ahora sí la señora Tola había dejado este plano y no se encontraba más entre nosotros. De cierta manera, todos estábamos incrédulos, pues parecía mentira que esta vez efectivamente doña Tola nos había dejado. Después del protocolo que se lleva a cabo en el deceso de una persona, nos avisaron a todos en la vecindad que doña Tola sería velada en el patio de la misma. Todo se dispuso para tener el féretro y las sillas para acompañar a la familia en la pena que estaban pasando. Pero hay algo que yo no sabía y que se hacía en aquel tiempo, y creo en algunos lugares todavía se utiliza, y es poner cebolla con algo más debajo de la caja del difunto. Recuerdo que ese olor me quedó en la nariz por mucho tiempo. Yo creo porque no supe en su momento qué era, pero olía por toda la vecindad. Ya que habían colocado todo, empezarían con las oraciones por toda la noche. No quise acompañar a mi mamá al velorio. Sí había conocido a doña Tola, pero ese olor y la tristeza que inundaba la vecindad era aún más difícil. Preferí recordarla de otra manera e incluso llegué a sentir miedo, no sé por qué, tanto que mientras escuchaba los rezos preferí meterme debajo de la cama. Siempre me dio miedo todo eso. Ahora que les platiqué todo, entenderán por qué sentí mucho más terror después, cosas que para una niña de 9 años fueron traumatizantes. Lo que me consoló es que para nosotros estaba a punto de terminar nuestra estancia en aquella vecindad, pues lo que estuvimos viendo nos dejó con muchas pesadillas más adelante. Ya habían pasado algunos meses del fallecimiento de la señora Tola. Todo en la vecindad seguía su curso,
pero recuerdo perfectamente una mañana que estaba profundamente dormida y era tiempo de vacaciones, así que aunque varios vecinos se levantaban temprano, también lo hacían los demás niños. Las señoras que como de costumbre apartaban los lavaderos, pero esa mañana no sería normal, ya que de repente una luz entró directo a la cama como era costumbre por mucho tiempo. Mi hermana aún seguía dormida y dándome la espalda, así que me asomé y vi que la luz venía de la casa de doña Tola. Al principio se me había olvidado que la señora Tola ya no estaba, pero al despertar por la mañana, ya bien descansada, le pregunté a mi hermana si no se había dado cuenta de la luz. Ella me dijo que no. Entonces pensé que tal vez uno de los familiares la había prendido y así lo dejé pasar, pero días después sucedió otra cosa. Ahora lo que me despertó fue el sonido de agua cayendo de la llave de un lavadero, y eso hizo que me levantara. Pero quien también escuchó esto fue mi madre. Ella también se había levantado a ver quién había dejado la llave abierta, y cuando le pregunté, no me quiso decir nada. Solo me contestó que una vecina había salido a lavar algo, y que ya se había metido. La noté rara, pero ya no le quise preguntar más. Me llevó a la cama y me cobijó, pero yo me quedé con la duda. Al día siguiente mi madre le decía a uno de mis hermanos mayores que si había escuchado la llave del lavadero, que ella se asomó y no había visto a nadie, e incluso los lavaderos estaban vacíos y las llaves cerradas. Dijo que sintió algo muy feo, pero no quería hacerse de ideas. Entonces supe que ella me había dicho eso de la vecina para no espantarme, pero esto no llegaría a su fin. Así transcurrió un tiempo en el que se prendía la luz de la señora Tola y seguido se escuchaba el agua correr de la llave del lavadero. Pero esto ahora dicho por todos los vecinos de la vecindad, pues habíamos sido testigos de que doña Tola no descansaba y seguía apartando el lavadero a las 5 de la mañana. Varios de los señores que se levantaban temprano y vecinas pudieron corroborar lo que sucedía en aquella vivienda y platicaron con la familia de doña Tola y estuvieron de acuerdo en hacer unas misas en la vecindad para que su alma pudiera descansar. Tal vez ella no quería abandonar su morada de años y seguía con sus hábitos de costumbre. Realizaba sus tareas cotidianas porque no quería dejar lo que por tantos años hizo, pero esto a todos los vecinos ya los tenía asustados, pues sabían que de la nada se prendía la luz de doña Tola aun cuando su familia no estaba en la vivienda. Por algún tiempo se fueron para llevar las cenizas de la señora Tola al pueblo de donde ella era originaria, y solo iban de vez en cuando. Afortunadamente, poco a poco se fueron terminando todos estos sucesos. Las luces en la vivienda y las llaves dejando correr el agua para llenar la pileta de su lavadero, justo a las 5 de la mañana como ella siempre lo hacía, apartándolo de las demás vecinas para seguir lavando su ropa desde el más allá. Historia original basada en hechos reales, escrita para Oscuro Secreto por Gemisha, la diosa de la oscuridad. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme esta noche. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos una nueva historia de terror. Es completamente gratis. Y si este relato de terror te ha gustado, no olvides dejarme tu comentario, tu pulgar arriba y compartirme con todos tus amigos. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.